reproducibles. En este camino nos encontramos con una vertiente muy interesante en el sentido que encontramos que en las microalgas, al ser un vegetal, las micro y las macroalgas, al ser un vegetal, tienen una capacidad de reproducción muy importante. Entonces, en todos estos 13 años, nosotros hemos trabajado en varios proyectos con CONACYT. Hemos trabajado también con muchas universidades, como la Universidad Autónoma de Nuevo León, varias facultades de la Universidad Autónoma de México y también el Instituto Tecnológico de Nuevo León, como otras universidades dentro del país y algunas en el extranjero. También nosotros contamos con varias patentes de nuestro proceso, pero también contamos patentes de nuestros fotobioreactores, que es donde reproducimos nuestras microalgas. En nuestras macroalgas las reproducimos en otros contenedores un poco más convencionales. La intención de esta ponencia es platicarles un poquito de qué son las microalgas, cómo es su funcionamiento en general y cuáles son las aplicaciones que puede haber en el mercado, cómo se está manejando ahorita, cómo se está moviendo ahorita todo este tema de sustentabilidad, de aprovechar todo lo que hay, este ciclo de carbones que hay en el ambiente, y de cómo podemos utilizar cada una de estas especies o sus diferencias de especies para alguna aplicación en la que pueda ser benéfica para generar ingresos, que sea sustentable y que pueda ser aplicada de una manera sencilla y eficiente. Adelante, por favor. Siguiente filmina, por favor. Gracias. Básicamente, ¿qué son las microalgas? Las microalgas son organismos microscópicos, son vegetales microscópicos muy pequeños que principalmente se localizan en mares, lagos, ríos, en cualquier concentración de agua puede presentarse alguna tipo de microalga. Estas microalgas son, como les he comentado, son vegetales. Estos vegetales se pueden reproducir o se alimentan también por medio de la fotosíntesis. Recordemos que la fotosíntesis es el proceso por el cual, por medio de la luz solar y por medio de los oxígeno o CO2 que hay en el ambiente, empieza a haber una transformación y los vegetales lo pueden transformar en energía o en diferentes químicos para su proceso de crecimiento. También hay que comentar una cosa muy interesante. Las microalgas producen el 60% del oxígeno en el planeta. Ellas fueron partícipes cuando una vez que la capa de la atmósfera se empezó a establecer o poner un poquito más estable después de tantas erupciones en los volcanes hace millones de años. Ellas fueron las principales causantes de que empezara a haber un oxígeno estable en el planeta, y ellas son una de las principales estabilizadoras del oxígeno en el planeta, por sus grandes cantidades de absorción de CO2 y su metabolización tan rápido a oxígeno. Un oxígeno al cual cualquier ser vivo puede aspirarlo y sacar otra vez CO2. Existen más de 250,000 especies de microalgas, y de macroalgas existen alrededor de 1,500 registradas. Cada 5 o 6 años se empiezan a sumar más especies a la lista, pero es un promedio de 2,500 para microalgas y 1,500 para macroalgas. La siguiente, por favor. Doctor Juan, se dejó de compartir. Si gusta. Ahí está. Okay. Perfecto. Bueno, les voy a platicar un poquito más de la historia de cómo el humano empezó a utilizar las microalgas, además del proceso de producción que nosotros utilizamos. Más o menos en el año 1890 fue la primera vez que se aisló la primera especie, y fue clorela específicamente. Clorela es una célula chiquititita, más o menos tiene entre 5 y 12 μs en su tamaño. Esta microalga es muy utilizada en la acuacultura para poderle dar este alimento a los sea monkeys o a los
o al alimento de los camarones o al alimento de los pescados, y de ahí se va aumentando en la cadena. Estas aplicaciones han sido utilizadas para diferentes, desde 1890 se le ha estado haciendo un proceso científico y cada vez más estandarizado para ir conociendo cada una de estas especies. Más o menos en 1940 fue donde se iniciaron los estudios acerca de la fisiología y de la bioquímica de las microalgas y su posterior reproducción en ambientes controlados. Las aplicaciones de las condiciones son características específicas. Al tenerla separada cada una de las especies y poderla ir estudiando, se puede ir sabiendo cuáles son las características específicas de cada una de ellas. Algunas pueden ser muy eficientes para poder producir mucho aceite. Hay otras que pueden ser muy eficientes para producir mucho nitrógeno. Hay otras que pueden tener mucha proteína, hay otras que pueden tener muchos antioxidantes. Dentro de estas, cada especie tiene un cierto estrés y según cómo se pueda llevar este estrés de la especie, se puede obtener más lípidos, se puede obtener más proteínas, se pueden tener más antioxidantes y diferentes elementos. Básicamente, ¿cuál es el proceso de reproducción o de escalamiento de una especie? Normalmente, cuando se tiene aislada, se puede mantener en una probeta. Al mantenerla en una probeta en una cantidad de tiempo específico, obviamente siendo medida por medio de microscopio y por medio de diferentes métodos de análisis, se puede ir llevando poco a poco a un cultivo más grande, manteniendo su medio de cultivo. ¿Cuál es su medio de cultivo? Es la casa donde está viviendo esta microalga o esta macroalga. Esta casa contiene elementos esenciales que son los que le permiten para que pueda vivir. Algunas concentraciones de nitrógeno, algunas concentraciones de urea, algunos fosfatos, alguna salinidad en específico, alguna temperatura en específico. Como les comento, cada una de estas microalgas tiene unos diferentes elementos. Entonces, al tener esta microalga en tu casa, en su casa, controlada con las variaciones, tú puedes ir aumentando la capacidad de espacio para que este espacio permita que pueda haber más microalgas para que llegues a un fin. Nosotros lo que hemos podido realizar en Violets es que bajo nuestros fotobioreactores de flujo continuo tenemos controladas temperatura, pH, salinización, y hemos desarrollado unas cámaras en donde estas cámaras podemos controlar por colorimetría el tipo de densidad de células por un espacio controlado. Entonces esto nos puede indicar cuál es la saturación que hay dentro de la columna de agua. Entonces podemos checar si el alga está sana, si está deficiente de algún mineral o de un exceso de temperatura o baja de temperatura. Se puede también controlar si empieza a haber una saturación de células o si se empieza a llegar en la curva de reproducción, se puede tener un espacio ideal para poder empezar a cosechar. Teniendo todo esto, también hay que tomar en cuenta que en esta cosecha se puede utilizar para diferentes cosas, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Una cosa muy interesante es, como les acabo de comentar, las microalgas absorben CO2 y emiten oxígeno. Y utilizan agua. ¿Podemos seguir con la siguiente filmina, por favor? ¿Podemos seguir con la siguiente filmina, por favor? Gracias. En este tránsito en el cual nosotros nos encontrábamos, nos dimos cuenta que las microalgas son el vegetal que más, algunas especies de microalgas son el vegetal que más aceite por hectárea pueden arrojar en relación a otros cultivos tradicionales como es el maíz, la palma, el sorgo, la soya y demás. El único inconveniente es que no había un proceso de cultivo eficiente el cual permitiera que las microalgas pudieran ser
reproducidas de una manera eficiente en un largo tiempo a volúmenes grandes. Entonces, lo que nosotros nos empezamos a enfocar fue en mantener esta curva de reproducción siempre manteniéndola antes de que llegue antes de que esté en la meseta, porque después de llegar a la meseta empieza a haber un declive muy sustancial en el tema de la reproducción. Si lo mantenemos siempre en el pico de reproducción, vamos a tener el alga va a mantener su metabolismo acelerado, va a estar en un estrés constante y se va a poder obtener, en este caso, dentro de esta investigación en específico, pues un aceite constante de buena calidad. Hay varias especies que se pueden utilizar para tener un suministro eficiente de aceite. Y en esta búsqueda nos empezamos a dar cuenta que hay varias especies que no necesariamente necesitan mucha salinidad o necesitan un pH estable para poder producir este aceite o para producir esta biomasa. Entonces, en este punto en específico nos dimos cuenta que no nada más pueden ser utilizadas para los biocombustibles, y de ahí se derivó o se abrió un abanico de oportunidades, el cual vamos a explicar un poquito más a continuación. La siguiente, Filmina, por favor. Nos fuimos dando cuenta que había problemáticas en el mercado que podían ser resueltas por medio del aporte de la reproducción de microalgas y de la aplicación en productos. Una de ellas es la problemática del agua. Hay más o menos 2.1 billones de personas que carecen de acceso a servicios de agua. Una de las cosas más importantes que nosotros hemos desarrollado en Violets es que nuestro proceso de reproducción de microalgas no necesariamente tiene que estar en un lugar específicamente situado en el planeta. Puede ponerse cualquiera de estos fotoreactores de flujo continuo en cualquier parte del planeta y se mantienen las mismas condiciones ideales para la reproducción que se está buscando. Entonces, de ahí nosotros empezamos a hacer diferentes estudios. La siguiente, Filmina, por favor. Empezamos a hacer diferentes estudios y nos dimos cuenta que al tener esta biomasa, estas microalgas separadas, podíamos absorber diferentes elementos de aguas residuales o de aguas semi-industriales residuales de casa o residuales municipales. Se empezaron a hacer diferentes pruebas y nos fuimos dando cuenta que tener una especie únicamente para el tema de saneamiento de agua no era tan eficiente como empezar a hacer una colonia de especies que pudieran cohabitar dentro de una columna de agua, que ya platicamos que es la casa donde se reproducen las microalgas, y se puedan empezar a reproducir absorbiendo estos elementos que se encuentran en la columna de agua, y al absorberse dentro de estos elementos, al absorberse dentro de esta columna de agua, estas microalgas puedan ir creciendo. Nosotros curiosamente les decíamos que a estas colonias de microalgas les podíamos poner donas, hamburguesas y demás, porque pues cada una de estas microalgas utilizan los elementos que van, que les interesan, y más si se mantienen en un estado de estrés específico. Entonces nos fuimos dando cuenta que esta biomasa que se va generando para absorber todos estos elementos podía ser utilizada para diferentes fines. Número uno, podía ser utilizada como fertilizante, podía ser utilizada para hacer biomasa, para esta biomasa utilizarla como en los biodigestores, también para todos los elementos para la carbonización o la reutilización de este carbón que está dentro de las células de las microalgas, y podía ser utilizado como combustible o también como otros elementos. Pero además, bajo una centrifugación específica, podía ser utilizada el agua como casi potable. Estos estudios eran muy interesantes. De hecho, nos ayudó la universidad, la Facultad de Ciencias Químicas,
para delimitar muy bien estos estudios, donde podíamos ver que efectivamente el alga podía limpiar en cierto nivel el agua residual habitacional, el agua residual municipal, no así el agua residual industrial, porque ahí ya lleva químicos un poco más abrasivos. Sí empezamos a hacer muestreos y prácticas con elementos un poco más abrasivos de aguas residuales industriales, pero se necesitan un poquito más de investigación al respecto, en el cual nosotros nos centramos específicamente en cómo poder ofrecer a las instituciones municipales del país, como ofrecerles esta solución más eficiente, más sustentable y más económica de las actuales, ¿no? La siguiente filmina, por favor. En este continuo utilización de especies para diferentes aplicaciones, también nos encontramos con una problemática muy grande en México. Hay 28 millones de mexicanos que no tienen acceso a una comida nutritiva que pueda ser eficiente. Y entonces, en este continuo utilización y búsqueda de diferentes especies, sus aplicaciones, sus vertientes, encontramos la espirulina. Siguiente filmina, por favor. Específicamente, la espirulina es una microalga verde azul, la cual dentro de su contenido tiene entre el 60 y 70% de proteínas, tiene vitaminas, antioxidantes, tiene tiene alto contenido de hierro y tiene muy bajo contenido de ácidos nucleicos. Pero empezamos a ver qué era la espirulina, empezamos a trabajar con la espirulina, empezamos a ver sus diferentes aplicaciones y nos fuimos encontrando que la espirulina se empezaba a utilizar desde los aztecas y los mayas. En México, en la época de los aztecas, no había un animal, un mamífero grande como tal. El mamífero más grande que había eran los tapires que estaban en el sur de México, específicamente en la península de Yucatán. Y el tapir más grande pesa 10 kilos, 8 kilos. Entonces, en los aztecas y los mayas, principalmente los aztecas, no tenían una fuente eficiente de proteína. También sumado que ellos estaban en el lago de Texcoco. El lago de Texcoco, por la salinidad del mismo lago, no permitía que hubiera muchos peces. Entonces, ellos fundamentaron su alimentación en dos pilares principales. Estos dos pilares fue el maíz, que ellos lo reproducían en las chinampas. Brevemente les comento qué son las chinampas. Las chinampas son cultivos flotantes sobre el lago de Texcoco. Estos cultivos los hacían apilando diferentes ramas y los iban tapando estas ramas con lodo del lecho marino, del lecho del lago, perdón, y era muy prolífero para poder reproducir cualquier vegetal. Entonces, ellos utilizaban estas chinampas como sus elementos de vegetales, también para la reproducción de maíz, pero el lago tenían una simbiosis muy interesante los aztecas, en el cual ellos cosechaban espirulina del lago. De hecho, ellos contaban con una salud muy eficiente. Y entonces, cuando llegaron los españoles y demás, pues se dieron cuenta que la mejor manera de poder hacer merma de los aztecas fue haciéndoles un cortocircuito con esa simbiosis tan eficiente que tenían en el lago. Y principalmente por eso cerraron los caminos para que los aztecas no pudieran salir y empezaron a echar a sus enfermos que traían desde España al lago para que el lago se infectara y esa simbiosis se cortara. Pero bueno, eso es en la época de los aztecas. A últimas fechas, más o menos en los años 70, de 1970, empezó una empresa mexicana que se llamaba Sosa Texcoco y empezó a producir jabón en el lago de Texcoco, utilizando sosa cáustica y demás. Se dieron cuenta que en la parte de atrás de la empresa
empezó a salir mucha nata verde. Esta nata verde, llegó unos clientes japoneses y les dijeron, oye, pues a mí no me interesa comprarte el jabón. A mí lo que me interesa es esa nata verde que tienes atrás que no sabes lo que es y se llama espirulina. A raíz de eso, la empresa Sosa Texcoco se convirtió en la mayor productora y exportadora de espirulina en el mundo durante más de 10 años. Al ser una empresa paraestatal, mitad privada y mitad de gobierno, y como sabemos, y sin hablar mucho de esos temas, entraron en una huelga más o menos a mediados de 1980, finales de los 90, y esta huelga duró 10 años. Desgraciadamente cerró la empresa, pero constató que en México la especie esta especie de espirulina era muy efectiva para su reproducción. En México no es el único país donde se reproduce la espirulina. Hay muchos cultivos en Estados Unidos, hay cultivos en Israel, en Chile, en el lago de Chad, en África. Y lo único que nosotros hicimos fue poder tener una cepa del lago de Texcoco, la empezamos a analizar y empezamos a ver cómo podíamos hacerle para poder llevar esta espirulina con alto contenido proteínico a la gente. Entonces lo que nosotros recordamos que era lo que estaba haciendo los aztecas, es que ellos lo utilizaban en la mesa como un alimento común. Entonces nosotros sabemos que la gente en su mayoría no conoce qué es la espirulina, o cuando ve la espirulina lo ve como un lodo verde, o lo ve como si fuera una columna de agua verde y dice, ¿cómo la consumo? Entonces lo que nosotros empezamos a trabajar fue bajar este balón a piso y poder llevarle a la gente la espirulina, no nada más fresca, recién cosechada, porque actualmente hay varias formas de ofertar la espirulina. Habitualmente se vendía o se vende la espirulina deshidratada en polvo. ¿Qué es lo que pasa cuando se deshidrata la espirulina? Por la misma deshidratación pierde la mitad de sus propiedades. Entonces, lo que nosotros buscamos es, al ser fresca, recién cosechada, no perder tantas propiedades, sí poderla adicionar a productos que la gente tiene en su mesa habitual o en su alacena normalmente y que consume de manera tradicional. Siguiente filmina, por favor. Es por eso que empezamos a desarrollar diferentes productos. Empezamos nosotros en nuestra gama de productos, diseñamos un brazo de la empresa que se llama Blue Green, el cual se dedica específicamente a vender productos mezclados con espirulina, además de espirulina fresca también. Dentro de nuestros productos tenemos tostadas con espirulina, tenemos pan con espirulina, bebidas, chocolates, paletas heladas, y dentro de esa gama tenemos muchos más productos que vienen. La intención es que se puedan agregar estos productos y que la gente pueda consumirlos de manera habitual para que pueda haber un aporte proteínico sustancial, natural. Todos nuestros productos no tienen conservadores, no tienen elementos químicos adicionados. Hay que mencionar una cosa muy importante. Todas nuestras reproducciones de nuestras microalgas y macroalgas no se maneja ningún químico. Todas nuestras suministro de elementos para nuestras microalgas y macroalgas son elementos naturales, los cuales nosotros mismos fabricamos, nosotros mismos hemos ido adicionando para que el medio de cultivo sea eficiente en relación a lo que la especie necesita. Después de todo esto y de teniendo ya nuestros productos, algunos productos en el mercado, se han vendido en H-E-B, también en empresas, en tiendas especializadas, etcétera, nos empezaron a solicitar también una cosa más interesante todavía, que es algo un paso más atrás. La siguiente filmina, por favor. Se empezaron a acercar con nosotros por el tema de la problemática que existe ahorita en el campo en México. Esta problemática es que hay una producción muy alta de agropecuaria, pero hay un suministro de fertilizantes químicos al por mayor. Esto lo que hace
es que va degradando la tierra y estos químicos van contaminando el agua y también es la utilización de plaguicidas van haciendo que la tierra misma no vaya siendo eficiente en los siguientes ciclos. A lo mejor en el primer ciclo es muy buena, pero en el segundo, tercero, cuarto se va degradando poco a poco. La siguiente filmina, por favor. Es por eso que nosotros empezamos a diseñar diferentes tipos de biofertilizantes o de fertilizantes en los cuales nos dimos cuenta que las microalgas pueden aportar una alta concentración de aminoácidos, polisacáridos, fitohormonas, y oligoelementos, y también antioxidantes, que son muy, muy eficientes para que se pueda regenerar la tierra una vez realizado el cultivo. La siguiente filmina, si son tan amables. Continúo. El uso de las microalgas para este tema de los biofertilizantes ofrece resultados muchísimo más rápidos y que otras sustancias tradicionales, ya que al ser microelementos pueden ser mejor absorbidos por la tierra y por las raíces de las mismas plantas. Algunos de sus componentes naturales que pueden aportar son 18 aminoácidos, 15 vitaminas, 9 minerales y también es muy importante, las citoquinias son muy importantes para el tema de la fortaleza de la planta. Esto hace que que no sean necesarios tantos elementos que no permitan que el alga, que no permitan que la planta pues, se le puedan meter plagas, se le puedan subir bichos y las hacen más fuertes en su sistema inmunológico. Esto permite que dentro, como les he comentado, que dentro de los siguientes ciclos pueda regenerarse en la tierra más rápido, de manera más eficiente y pueda afianzarse los nitrógenos, los fosfatos, los sodios, los sulfatos de manera más eficiente en la tierra y en las plantas. Nosotros actualmente con estos productos ya hemos hecho pruebas con diferentes elementos, con maíz, con caña, con moringa, con neem, con papayos, con plátanos, con chiles piquines, chiles serranos, con higueras, con mangos y cilantros, calabacitas, sandías, melones, con diferentes elementos. Hemos tenido muy buenas espárragos también. Hemos tenido muy buenos resultados y bueno, poco a poco se va trabajando en ello. Hay que ser conscientes que la demostración de la eficiencia de la utilización de fertilizantes con microalgas son lentos porque cada ciclo de cultivo de cada planta es completamente diferente al otro. El espárrago puede ser de 3 meses, pero el de los mangos es una vez al año, por ejemplo. Ahora bien, hay que mencionar que los fertilizantes de microalgas y de macroalgas no tienen un alto contenido de NPK todavía. El contenido de NPK es todavía suministrado por otros elementos. Hay unos que son con fertilizantes orgánicos, en su mayoría son químicos. Nosotros sí estamos trabajando fuertemente para la creación de un biofertilizante alto en NPK, que este NPK pues es el que le suministra nitrógeno, fósforo y sodio en grandes contenidos para que pueda reproducirse de una mejor manera o una manera más eficiente la planta. Pero sin embargo, todos los demás elementos que acabo de comentarles los aportan las micro y macroalgas y ayudan a que esté en tres cosas las plantas de una manera crezcan eficientemente rápido, estén sanas en su sistema inmunológico y que puedan dejar en la tierra residuos que puedan ser utilizables para el siguiente ciclo. Eso es lo que se está buscando. La siguiente filmina, por favor.
Dentro de todo esto, como les he comentado desde el principio, las microalgas se reproducen y generan oxígeno absorbiendo CO2. Todo esto sale a colación porque desde hace unos años para acá se ha ido acrecentando el problema de que en Monterrey se ha vuelto la ciudad más contaminada del país y posiblemente la más contaminada de América. Esto es por diferentes industrias, por diferentes fábricas y por el poco seguimiento de regulaciones por parte del gobierno del estado. Ya existen leyes de Semarnat, pero el tema es que es el seguimiento de estas regulaciones el cual es un poco deficiente. Entonces, nosotros lo que empezamos a hacer es que empezamos a acercarnos con las empresas para poder proveerles de un sistema de limpieza de aire a través de microalgas. La siguiente, Filmina, por favor. Nosotros tenemos más o menos un acervo de entre 20 y 30 especies de microalgas, las cuales estas 20 o 30 especies las conocemos a detalle. Cada una de estas especies tienen una concentración diferente y tienen una absorción diferente de elementos. Estos elementos pueden ayudarnos para poder absorber el CO2 o los elementos de diferente manera. Pero les voy a poner un poquito más el panorama de cómo es el tema, para que entendamos. Hay 4 tipos de fuentes de emisiones contaminantes en el ambiente o por medio de creación del humano. Una es las fuentes fijas, la que son los contaminantes por la industria o establecimientos. Otras son las fuentes móviles, que son los medios de transporte, los carros, los camiones, los aviones, etc. Y otras son las fuentes de área. Esas son ocasionadas ¿cómo se llama? Por actividades humanas. Otras son las fuentes especiales, que pueden ser un incendio, etc. Entonces, en Nuevo León específicamente, las fuentes fijas son las que nos están atacando, no las fuentes móviles como se piensa que porque hay muchos carros, porque hay muchos camiones, hay mucha contaminación. No es así, es por las fuentes fijas y por las fuentes de área. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo para las empresas, y ya tenemos muchas pláticas avanzadas, es nosotros les estamos acercando a las empresas diferentes soluciones para poder tener fotobioreactores específicamente diseñados con especies específicamente seleccionadas que permiten una eficiente absorción de CO2 y de otros contaminantes que hay en el ambiente para una eficiente exhalación de oxígeno. Nosotros actualmente estamos proponiéndole a las empresas 2 tipos de soluciones. Uno, lo que son los fotobioreactores que van a un lado de las fuentes fijas. Literal, son fotobioreactores que se encuentran a un lado de las chimeneas, a un lado del proceso, a un lado de los hornos. Y el otro son reactores un poquito más vistosos, más visibles, para el tema de las fuentes de área. Este es un ejemplo de diseño que tenemos otros diseños más, en donde se está absorbiendo el CO2 y se está emitiendo oxígeno al ambiente. Más o menos para que tengamos un parámetro, 1.5 metros cúbicos de agua con microalgas filtran aproximadamente 6,000 kilos de CO2 al año. Esto equivale a lo que puede absorber 840 árboles de una edad promedio de entre 2 a 4 años y de un volumen promedio a una estatura de 2 a 3 metros y un volumen de 2 metros de diámetro del árbol. Esto nos indica la versatilidad y la eficiencia que las microalgas puedan tener para la absorción de CO2. Y bueno, también teniendo, para que tengan otros parámetros, 10 metros cúbicos de agua con alga, con esta conglomeración de microalgas que nosotros utilizamos, filtran aproximadamente
40,000 kilos de CO2 al año, que si lo exponencializamos, pues son 5,600 árboles. Entonces, si vemos que 10 metros cúbicos de agua con alga aproximadamente pueden ser utilizados en un contenedor de 3 metros de diámetro por 2 metros de altura, pues a la cantidad de árboles que se necesita, el espacio es considerablemente significativo. Y bueno, siguiente, por favor. Estas son algunas de las aplicaciones que nosotros hemos llevado a mercado de las microalgas. Tenemos otras aplicaciones en nuestra ruta crítica, pero nos gusta platicar de las aplicaciones las cuales nosotros ya hemos visto que son eficientes, que son funcionales y que son controlables. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, estimado Yosu, por su participación. Hay una gran cantidad de preguntas, voy a tratar de resumirla también por los tiempos. Mencionan acerca de cómo controlan ustedes, cómo controlan el CO2 en sus cultivos. ¿Es una limitante? ¿Hasta qué concentración soportan? ¿Cómo han optimizado eso en vista de poder aplicarlo a nivel industrial? Son diferentes maneras de controlarlo, pero básicamente ahí radica en el tipo de la especie que estás utilizando. Cada especie tiene una resistencia diferente. Entonces, según el lugar donde te encuentres, es la especie recomendada para poder utilizarse en esta absorción de CO2. Ahora bien, también hay que comentar que hay veces que se pueden inhibir las microalgas y que pueden dejar de absorber el CO2 de una manera eficiente. Entonces, específicamente, ¿cómo se controla el CO2? Número 1 es por el tipo de especie que se utiliza. Y número 2 es el control te lo puede ir dando el número de el conteo celular para ponérselos en mediciones sencillas de laboratorio, el conteo celular en base a la reproducción. Si vemos que en base a un cierto aporte de CO2 constante empieza a haber un decremento en la curva de reproducción, ahí es momento para ir bajándole al CO2. Muy bien, también preguntan acerca de la aplicación, de sus aplicaciones. ¿Cuál crees tú que sea la limitante de por qué no es tan explotado comercialmente, tanto para la alimentación como para la agricultura? ¿Cuál crees que sean las barreras? Usos y costumbres, número 1. Te puedo decir que nosotros llevamos más de 10 años, la empresa tiene 13 años trabajando en esto. Cuando nosotros empezamos a trabajar hace 13 años nos decían que estábamos locos, que era esa cosa de las microalgas, que si nos gustaba jugar con cosas de lodito, de niños y demás. Ahorita 13 años después, te puedo decir que ya el conocimiento es muchísimo más general, ya la gente le hace sentido lo que son las microalgas y te puedo decir que poco a poco está habiendo un mayor conocimiento al respecto de las micro y macroalgas. Sus aplicaciones, vuelvo a lo mismo, usos y costumbres, es por medio de demostraciones y eficiencias. Eficiencias en por ejemplo, regresando al tema de la absorción de emisiones contaminantes, eficiencias en costos, eficiencias en rendimientos, en el tema de alimentos, eficiencias en las cantidades de aportación de proteínas, de vitaminas, de antioxidantes, la recabación en el tema de alimentos, la recabación de buenos comentarios, no nada más científicos y no nada más de gente que ya haya consumido las microalgas, sino también de empresas que le vean un poco la ganancia, ¿no? Porque si no, eso no hace tanto ruido.
Ahora bien, ahora con este tema de las nuevas etiquetas, hablando de alimentos, con este tema de las nuevas etiquetas que ya está en vigor, va a ayudar mucho a que se deje de utilizar tantas azúcares y tantos químicos, y va a ser más latente esta búsqueda de elementos naturales, ¿no? Perfecto, estimado Yosu. Creo que hay una gran cantidad de preguntas. No sé si lo puedan contactar. Un mensaje final que nos quiera dar al auditorio. Sí, básicamente lo que sí les puedo comentar, bueno, para contactarme está con el doctor Celestino, tiene mi correo es, se los digo, es yosu.ogarrio@violets.com. Con mucho gusto, en la medida de lo posible, les contestaré sus dudas. También pueden mandarnos mensajes a nuestra página de internet www.violets.com. También está nuestro Facebook. También pueden visitar nuestro Instagram específicamente de alimentos, que es Blue Green, espirulina, bluegreen.espirulina. Y con mucho gusto a través de esos medios podemos contestarles. Claro que sí. También al terminar el evento se va a publicar los videos y la información de los participantes en la página de YouTube Biosistemas UNL. No queda más que otorgar el siguiente reconocimiento a Yosu Agarrio Tello por su participación con el tema las microalgas, su proceso de reproducción y las aplicaciones del mercado que tienen actualmente en el segundo simposio de Ingeniería en Biosistemas, llevado a cabo el 10 y 11 de agosto. Firma el director de la Facultad de Agronomía, el director Alejandro Sergio del Bosque González. Muchas gracias, Yosu, por su participación. Ha sido muy importante su tema y esperemos vernos próximamente. Gracias, doctor. Muy buen día a todos. Saludos.